¿Qué es exactamente el pensamiento mágico? Sí, es explicar el mundo, eventos externos o internos a ti mismo, usando entidades o mecanismos sobrenaturales. Ok, Por lo tanto, un ejemplo cortito, hablar extraterrestres no sería muy mágico, porque allí, ese es un ejemplo polémico, porque hay quienes dirían que sí, que no, depende de cómo definas, ¿no? Porque si tú hablas de vida fuera del planeta, no es incongruente con una mirada evolutiva, no es incongruente con una mirada no, evolutiva que exista, ¿ya? Pero si tú me dices que el muñeco te habló o volteó la cabeza, ojo, sí, sí sería mágico, sobrenatural. Otro tema es, oye, ¿cómo se resuelve eso? Porque me pasó. O claro. sea, ese es otro tema, ¿cómo se resuelve? Pero lo que quiero decir es que un pensamiento mágico versus uno no mágico es que el mágico explica algo usando elementos sobrenaturales o paranormales. Ya, Si yo te digo, César, pero dime, y esta explicación es por una cuestión de creencia, por una cuestión de experiencia o por una cuestión simplemente de porque te da la gana. ¿por qué explicamos las cosas de manera mágica? Exacto. Bueno, tiene mucho arraigo en este sistema que tenemos de explicar de manera intuitiva, estos atajos, ¿no? Por un lado y viene también, o sea, se ha identificado desde las primeras comunidades humanas, o sea, por ejemplo, ¿no? A los fenómenos Ya, naturales, sí. la lluvia, el trueno, En todas las culturas ha este, pasado. Sí, correcto. lo arrastramos y ha ido evolucionando conforme hemos adquirido más conocimientos. De hecho, algunos antropólogos han señalado, a mi parecer, de manera acertada, que en un comienzo este pensamiento mágico, luego evolucionó a uno religioso y un siguiente estadio es esta mirada menos religiosa, ¿no? Entonces, hubo un antropólogo que señaló que al inicio este pensamiento mágico otorgaba, digamos, nosotros podíamos interactuar con la lluvia, con las nubes, si hacíamos rituales. La mirada religiosa, esa es la mirada de unos cuantos antropólogos, ¿no? No tiene por qué ser compartida por todos. La religión lo que hace es decir, no, esto responde a unos cuantos dioses o a un dios, y yo, el cura, sacerdote, la autoridad religiosa, soy el único canalizador, el puente entre los humanos y el esto. Y luego, bueno, en otro estadio posterior es reconocer que estas fuerzas naturales no responden a temas nuestros, ¿no? Sino que podemos acceder a ellas, a la naturaleza, mediante el estudio, etcétera, etcétera. Hay un estadio, una escalera, una evolución de cómo hemos ido comprendiendo nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Ok, ok. Una cosa así, un paréntesis, o en todo caso una tangencia sobre esto. ¿El pensamiento mágico tiene alguna relación con el realismo mágico, esta especie de corriente literaria muy popular de las últimas Mira, décadas? soy súper honesto, no estoy seguro. No estoy seguro porque no es algo que le he prestado mucha atención, no porque no me parezca interesante, simplemente porque no me Ok, ok. dedicó. Es que Entonces, no te quiero dar una respuesta que... sí, sí, me llamó la atención cuando dijiste, o sea, cuando hablábamos el otro día de esto, dije, ¿será lo de Gabriel García Márquez? Que claro, en sus libros hay un poquito de eso, pero claro, él básicamente es como que el máximo exponente del realismo mágico. Pero claro, realismo mágico es raro ese término, ¿no? Es como irónico. Em, pero claro, Sí, pero dime. no, te digo que estamos a unos cuantos clics de ver la definición de realismo mágico y vemos qué se puede decir. Sí, O o sea, sea, pero, sí, no, pero o sea, no quiero meterme en eso porque claro, si no es, por ejemplo, ni no, tú ni yo no, somos expertos en eso, así que básicamente va a ser leer no. Wikipedia y listo. Pero no, tenía curiosidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el pensamiento mágico es como que se ve sustentado por muchas cosas, digamos, por ejemplo, la superstición, también puede ser, el folclore. O sea, Sí, tú hablabas hace un sí, ratito, lo dijiste hace un momento, que eso es una cuestión cultural que viene desde el origen de la humanidad, prácticamente, ¿no es sí, cierto? sí, Entonces, sí. ¿en qué punto es que el ser humano dice, ok, ya esto no es útil para mi vida y sin embargo lo sigue siendo para otros en distintas partes del mundo? O sea, ¿cómo pasa eso? Tú, por ejemplo, en tu investigación, ¿con qué tipo de escenarios o respuestas te has topado frente a esto?
Mira, una de las cosas que hice una oportunidad fue entrevistar a profesores de psicología Ok. eh, y a ellos preguntarles sobre cómo creen que influye el pensamiento mágico al formarse en la ciencia psicológica y cuando eres profesional, ¿no? Una de las cosas que pude ver es que eh, hay personas que van a considerar que tal creencia le explica más cosas que la ciencia, que se apoya más en que la ciencia es impotente para responder ciertas preguntas muy importantes. Entonces ahí es donde para mí cobra importancia lo que puede decir la religión, lo que puede decir otros campos, que no siempre tienen que ir de la mano con lo que diga la ciencia. Como la Entonces, astrología, por yo ejemplo. creo que, claro, como astrología, por Ok. ejemplo. Entonces, eh, por un lado está este lado que te digo que reconozco que hay gente que tiene creencias a su medida y la hace bien, y están bien con su vida y cargan así las cosas y, o sea, ahí yo sería de acuerdo con decir, no le hace daño a nadie, ¿no? Depende de qué estamos hablando, ¿no? Claro, cuando se toma esta creencia, este pensamiento de Mm, forma radical, ojito con lo que está pasando en el Medio sí, eso es lo que iba a decir, Oriente. eso Sí, es lo que iba a decir. sí, sí, sí. Por eso digo, en cierto área es inofensiva lo que tú crees, no hay problema, si te hace feliz, bien, pero cuando sales de esa área, ya puede volverse radical y puede decir, te voy a hacer esto en nombre de mi creencia, porque así es. Ok, entonces, claro, frente a eso te vuelvo, mejor dicho, a una pregunta adicional como complemento. Lo que decía hace un momento, al final todo es político. No existe religión sin política, porque al fin y al cabo las religiones están basadas en dogmas y en leyes que te hacen decir, ok, tú tienes que creer esto, tienes que hacer esto y tienes que ser así. ¿No es cierto? Básicamente son preceptos de vida. Lógicamente Sí. sustentados en una cuestión mágica, religiosa, sobrenatural, como quieran llamarlo, pero igual son leyes. En muchos países, esta base, este fundamento, sustento religioso, está muy ligado a la legislatura del país, como pasa por ejemplo en el Medio Oriente, en muchos países también que son musulmanes. Entonces, es como, ¿en qué momento se separa uno de otro? Porque claro, estás haciendo cosas en nombre de la religión, pero al fin y al cabo son políticas y está afectando a otro ser humano. Bueno, ahí es donde entran pues grupos, organizaciones donde están a favor de esa separación, ¿no? Entre Estado y religión, ¿no? Yo pertenezco a uno de ellos, por ejemplo, que busca separar, que tal vez las religiones sirven para cierto tipo de población, pero combinarlo no creo que sea la mejor fórmula, ¿no? Por decirlo Claro. más breve posible, por decirlo más breve posible. Creo que el único beneficio de combinarlos, por ejemplo, es que, digamos, en un país laico como el nuestro hay feriados religiosos, y eso está genial. Pero ahí después de Claro, eso es sí, como, después de eso es raro, sí. ¿no?